Jóvenes, buenas tardes. Vayan colocando sus dos apellidos y sus dos nombres mientras van ingresando sus compañeros. Entonces coloquen sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat y también no se olviden de marcar su asistencia en el aula virtual. Hasta eso. ¿De dónde nos quedamos? Ya, entonces la última vez, todavía estoy organizándome. Entonces la última vez creo que tenían que hacer un deber por lo que no pudimos tener clase, por lo que estaba haciendo ese trabajo de rediseño, ¿no? Entonces vamos a retomar donde nos quedamos. Me estoy confundiendo ya. Usando los cables ahorita. Ya, no se olviden de poner sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat y de marcar la asistencia en el aula virtual. Y, adicionalmente, antes de seguir, control. Este es el piano. A ver, de aquí está.
ejemplo, aquí acabo de bajar sus asistencias y veo que eh, tenemos algunos ya marcados, pero hay un gran número que todavía no marca, ¿no? Por ejemplo, de la... Ingeniero, buenas tardes. Soy Solís. Lo que pasa es que yo la semana pasada le comenté lo del problema que yo tenía con la plataforma, que yo no puedo poner la asistencia ni subir porque el usuario, o sea, la contraseña no me agarra. Y me contacté con el profesor que usted me dijo, pero él me dijo que a partir del día lunes él recién va a comenzar a trabajar y que a partir del lunes él me puede ayudar. Ya, entonces, después le actualizamos su asistencia, ¿no? Pero, por ejemplo, hay alumnos que sí están matriculados y miren, no han marcado, ¿no? Por acá también tenemos dos alumnos que no han marcado. Por acá, bueno, en este caso parece que recién se matriculó. Por acá también no han marcado. Yo sí marqué, Esta pero no asistencia, aparezco ahí. licenciado, disculpe, Rubén Granda, en la fila de Rubén Granda, creo que es el 8, pero eso no se puede volver a marcar, porque igual yo falté, Por por eso, motivos de trabajo falté. ya, entonces, o sea, aquí usted tiene una falta. Claro, es que por Y motivo de trabajo, la creo que fue el asistencia sábado. solo, sí, eso lo puede coordinar con el coordinador, de repente le puede justificar. Ahora, una falta no les va a afectar, pero por ejemplo, acá tenemos el caso de Castro, que tiene bastante faltas, ¿no? El caso de Solís, bueno, ya nos dijo que es porque ella no puede, ella sí ha de justificar. Pero acá ya tenemos a un compañero suyo que tiene todas las faltas. Por acá tenemos otro compañero, Paredes, que ya tiene algunas faltas. Entonces, eso es lo que tienen que cuidarse de no acumular faltas. Profe, soy Lucia Alvarado. Yo siempre estoy en las clases, ¿no? Que a veces me olvido de marcar en la primerita. Mira, aquí se ha olvidado. Siempre me olvido a veces me olvido de marcar. Claro, Y con pero, tantas cosas, como tengo un niño pequeño, me olvido. sí, pero yo les Y siempre recuerdo estoy en que las marquen. clases. Ahora, si usted pone la asistencia en Zoom, o sea, yo sí le puedo justificar eso allí. Yo tengo todo, le pongo en el chat. Ahí sí pongo mis nombres. Ya, o sea, ahí le puedo justificar, no es lo correcto, pero sí es responsabilidad de ustedes marcar la asistencia y yo se los recuerdo. No debería yo recordárselo. Se los recuerdo porque justamente este tema es importante para cuando finalice el curso, ustedes están desesperados en el corre-corre y las autoridades están sobrecargadas, entonces no les van a poner tanta atención. Por eso es que yo se los menciono a cada rato, porque no, créanme que me molesta ver que están quedando por falta. Ya, en todo caso, a los que están marcando aquí en el aula virtual, después, cuando ya estemos cerca de terminar, ahí me indican para justificarle la falta. ¿Sí? Los que han marcado aquí en Zoom. Por eso les decía yo que es importante marcar en Zoom. En este caso, ahorita yo estoy haciendo este listado porque se supone que ustedes tenían que crear los grupos de máximo 5 compañeros. Entonces, aquí yo voy a registrar los grupos. Inteligente. Ya, ahí quitamos el ruido de fondo. Entonces aquí yo voy a registrar los grupos. Yo creo, no sé si fue este curso que me enviaron una hojita donde ya estaban definidos los grupos. Si es así, no sé si me la pueden enviar por este medio porque como yo lo tengo en WhatsApp, se me hace difícil acceder a WhatsApp, ¿no? Entonces, para darle mantenimiento a esto de aquí, porque como ya estamos enviando tareas, entonces ya para ir armando esta estructura. Por ahí como que me levantan la mano. Yo, profesor. Es que el problema que yo tengo es que yo recién me matriculé. No sé si le llegó mi mensaje a WhatsApp. Y ya estaban definidos los grupos y ya habían enviado la tarea. Entonces ya no sé cómo haría ahí yo. Ya, creo que yo le comenté que yo todavía no califico, así que pueden volver a enviar. O sea, no hay problema con eso. Ah, profe, y también sobre las asistencias. Creo que son 3 faltas que tengo ahí. El tema No de sé. las asistencias, ¿y por qué usted recién se matriculó? Es que yo no sabía cómo matricularme en diciembre, ¿no? En diciembre comenzaron las matrículas ¿Ya? y yo no sabía matricularme.
Ya, entonces yo envié una solicitud a la secretaría para que le envíe a la rectora y la rectora me aceptó la solicitud y entonces recién me puede matricular este mes. ¿Y usted tiene algún correo o algo para, o sea, con eso que usted me envíe que Sí, recién- sí, tengo un correo. Sí. ya, pues ese correo donde usted recién se matriculó, ese me lo reenvía a mi correo y ahí con eso yo le justifico. Sí, Ya, porque listo. ese es un tema, yo creo que ese tema no es con el coordinador, sino que ese es un tema ya propio de la matriculación. Ajá. Eso Ya. le envío mi correo de email nada más. No, usted envíeme lo que, o sea, lo que recién le aceptaron la matriculación, ¿verdad? A mi correo, para yo tener un soporte. O sea, una capture El de la solicitud. certificado, compañero. Puede ser una Cactus, sí. O sea, lo que es importante allí es que se evidencie la fecha que usted recién se matriculó. Oh, ya, está bien. Ya, entonces me envía mi correo es jalvarado.istjba, perdón, jalvaradoch istjba@gmail.com, ese es el correo. Déjenme ponérselo aquí, jalvarado ch, aunque yo ya lo compartí en la primera clase, punto istjba@gmail.com. ¿Ya? Gracias, licenciado. Ya, ahora sí, entonces el trabajo, como yo todavía no lo he calificado, e incluso algunos me preguntaron para cuándo era, yo les decía que la fecha máxima de entrega es 2 semanas antes del examen. Entonces, 2 semanas antes del examen, ustedes me pueden enviar. Si me envían, o mejor dicho, mi recomendación es que hagan estas tareas la primera semana, ¿verdad? O máximo la segunda semana, para que no se atrasen y no se les acumule. Esa, para mí, sería una buena estrategia. Y si no quieren seguir esa estrategia, ustedes pueden enviar los deberes hasta 2 semanas antes de tomar el examen para yo poder calificar y poder darles a conocer sus notas para que ustedes la conozcan. Bueno, dicho esto, creo que ya no tenemos más temas pendientes. Entonces, vámonos directamente con la materia. Estamos viendo conjuntos, ¿verdad? Así, un resumen rápido, porque ya se han de haber olvidado. Entonces estamos trabajando con conjuntos, vimos que podemos enunciar los conjuntos por extensión o enumeración, por comprensión, por diagramas de Venn y por descripción verbal, ¿no? Después de hacer eso, pues vimos que se podían hacer operaciones con conjuntos. Podíamos ver si un conjunto es un subconjunto de otro, o si no es un subconjunto de otro. También hablamos de la cardinalidad de los conjuntos, que no es otra cosa más que el número de elementos que posee. Vimos el conjunto vacío, también vimos el conjunto universo o universal. ¿Qué más vimos? Ya vimos la propiedad bionívoca entre dos conjuntos. También vimos la operación de unión de conjuntos, la operación de intersección de conjuntos. Vaya para allá que estoy en clase, estoy ocupada con el teléfono. También vimos, ¿verdad? Vimos la resta, si no me equivoco. Ya, también vimos el complemento. Entonces, si no me equivoco, nos quedamos hasta aquí, ¿no? Creo que nos quedamos aquí. No recuerdo yo si hicimos este ejercicio de las frutas, que era la resta de conjuntos. Háganme acuerdo ustedes si vimos este ejercicio de aquí. Sí. Sí, ese sí lo vimos, Sí, licenciado. sí, sí, sí. Ya, entonces de allí creo que hicimos una deducción de las siguientes expresiones, ¿verdad? No sé si las probamos. Yo creo que sí las probamos y finalmente ustedes quedaron de hacer estos ejercicios de aquí, ¿no? Entonces, estos ejercicios de aquí son los que ustedes quedaron de hacer. Ese fue el día que yo no les pude dar clase por el tema del rediseño. Entonces, hasta ahí nos habíamos quedado y ahí continuamos, ¿no? Entonces, ya que refrescamos la memoria, pues vamos a ver, dice aquí, de acuerdo a las definiciones de unión, que ya sabemos que es la unión de dos conjuntos,
complemento y diferencia, entonces tenemos 3 operaciones de conjuntos allí, se puede establecer respectivas cardinalidades, ¿verdad? Entonces, miren que este es un tema de cardinalidad, ¿no? Dice, la cardinalidad de los conjuntos del conjunto A unión B es igual a la cardinalidad del conjunto A más la cardinalidad del conjunto B menos la cardinalidad del conjunto A intersección B. Entonces ahí tenemos una fórmula. También tenemos que la cardinalidad del conjunto A complemento es igual a la cardinalidad del conjunto universal menos la cardinalidad del conjunto A. Y por acá tenemos otra fórmula que dice que la cardinalidad del conjunto A menos B es igual a la cardinalidad del conjunto A menos la cardinalidad del conjunto A intersección B. Ahí veo una manito levantada, no sé si me van a preguntar algo. Sí, gracias, licenciado. Una consulta. Este material de apoyo, usted dijo que lo iba a colocar en el Classroom, porque no lo veo todavía ahí. No, este material se los colocaría en el aula virtual. Si ya terminamos ahí, ya lo coloco. Generalmente tengo la mala costumbre de colocar el material cuando ya lo terminamos de revisar. Entonces ya hoy día lo terminamos, ahí lo subo. De hecho, si puedo, lo subo aquí en línea. Muchas gracias, muchas gracias. Ya, listo. Entonces, aquí tenemos estas ecuaciones que manejan la cardinalidad. Son fáciles de deducir, entonces creo que por el momento no vamos a entrar ahí en detalle de si es verdad o no es verdad. ¿Y para qué nos puede servir esto? Bueno, eso nos puede servir porque aquí tenemos el siguiente ejemplo, ¿no? Dice, en este ejemplo dice que existe una unidad habitacional donde hay 120 familias. De esas familias, 70 poseen automóvil, ¿verdad? Y 30 poseen reproductor de DVD, ¿no? Y, y 17, ¿verdad? Poseen automóvil y reproductor de DVD, ¿no? Entonces, estas son las condiciones que nos están dando, ¿verdad? Entonces nos hacen las siguientes preguntas. Dice, ¿cuántas familias tienen exclusivamente automóvil? O sea, solo las que tienen automóvil. B, ¿cuántas familias son dueñas exclusivamente de un reproductor de DVD? Es decir, ¿cuántas tienen solo un reproductor de DVD? C, ¿cuántas familias son propietarias de un automóvil o de un reproductor de DVD? Es decir, ¿cuántas familias tienen o un automóvil o un reproductor de DVD? D, ¿cuántas familias no poseen ni automóvil ni reproductor de DVD? Es decir, ¿cuántas familias no tienen ninguna de esas dos cosas? ¿No? Entonces, eso lo tenemos que determinar, se podría decir basado en las ecuaciones que acabamos de ver. Ya, entonces, aquí ya nos dan la solución, allí nos están dando la solución, y nos indican que debemos de comenzar identificando los datos por su cardinalidad, ¿no? Entonces, ahí se me está tapando a mí. Ya, entonces nos dicen que hay 120 familias, ¿verdad? Esas 120 familias representaría nuestro conjunto universo, ¿no? Entonces, 120 familias representan nuestro conjunto universal, ¿no? ¿Verdad? Y realmente es la cardinalidad, o sea, el conjunto universal está conformado de 120 familias. Como sabemos el número, ¿verdad? Eso quiere decir que esa es la cardinalidad. Luego dice, el número de familias con automóvil, o sea, este dato que está aquí, el número de familias con automóvil, es decir, todos los que poseen automóvil son 70, ¿no? Entonces, ese le podríamos llamar, ¿verdad? El conjunto A de los que tienen automóvil, y la cardinalidad del conjunto A es igual a 70, porque son 70 los que poseen automóvil. Luego, por acá tenemos el número de familias con reproductor de DVD. El número de familias con reproductor de DVD son 30, ¿verdad? Entonces, 30 familias tienen reproductor de DVD, ¿no? Entonces, a ese le podemos identificar con la letra D para saber que son DVD, ¿verdad? Ese es simplemente un nombre. Entonces, los 30 vendrían a ser la cantidad de familias
que tiene DVD, por lo tanto es el número de elementos que tiene el conjunto D, y eso es la cardinalidad, ¿no? Y finalmente nos dicen que 17 familias tienen ambas cosas, o sea, que tienen auto y que tienen DVD. Entonces, esas 17 familias que tienen auto y que tienen DVD, ¿verdad? Vendrían a ser la intersección de los conjuntos A y D, o sea, los que tienen auto con los que tienen DVD. Y como nos están dando el número, ese número representa el número de elementos que están en esa intersección, o sea que esa es la cardinalidad del conjunto A intersección D, que son 17 familias que tienen auto y que tienen DVD. ¿Ya? Entonces, ya hemos definido cuáles son estos datos, ¿no? No sé si hasta allí alguno de ustedes tiene alguna inquietud. Ya, Entendido, profe. dígame. Entendido, digo. Ah, ya, listo. Ya, entonces ya yéndonos aquí, ¿verdad? Al diagrama de Venn, ahí está el conjunto universal. Este conjunto universal va a tener 120 elementos, ¿verdad? ¿Sí? Porque son 120 familias. O sea, este es el 120 conjunto de familias. familias. ¿Sí? 120 familias. Familias. Ya, entonces, el conjunto universal va a estar igual a 120 familias, ¿no? Ya sabemos que el conjunto A son 70. Entonces, el conjunto A tiene a 70 familias. Ya sabemos que el conjunto D tiene 30 DVDs, ¿verdad? Y tal vez lo que no vemos allí es que la intersección entre los que tienen autos y DVD son 17, ¿no? Entonces, eso ya lo estamos viendo en el diagrama de Venn. Ahora vamos a ver si respondemos la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿verdad? La pregunta A dice, ¿cuántas familias tienen exclusivamente automóvil? ¿Sí? Cuando se refiere exclusivamente a automóvil, quiere decir que solo tienen automóvil y que no tienen DVD. Entonces, básicamente lo que nos están preguntando allí es, Todos los elementos de Sí, pero menos los 17 que tienen automóvil y DVD, porque quieren solamente los que tengan DVD, automóvil. Dice. sí, entonces la pregunta A, ¿verdad? Ahí está la pregunta A. Aquí yo me demoro porque no sé dónde están las benditas teclas. Ya, la pregunta dicen solo los que tienen, autos, o exclusivamente autos, ¿no? Entonces esto es todos los elementos del conjunto A, ¿verdad? Menos, déjame ver dónde está el menos los elementos del conjunto D. Pero como en este caso yo no tengo los elementos, sino que estamos hablando de cardinalidad, entonces el resultado de eso allí, para expresarlo de mejor manera, sería la cardinalidad del conjunto A menos la cardinalidad del conjunto A, ¿verdad? Intersección. Lo pongo en palabras porque yo no tengo el símbolo con el conjunto D. ¿Ya? Y esto sería igual a, ¿verdad? ¿Cuántos elementos tiene A? A tiene 70 familias, ¿verdad? Y casualmente ya conocemos cuánto es la cardinalidad de A intersección D, que son 17, entonces eso sería 70 menos, uy, se me perdió el menos, ya, ahí está el menos, 17, y eso es igual, ¿verdad? A, ¿cuánto es eso? 53. 53. Eso es igual a 53 familias solo con carro.
Solo con auto. Ya, entonces, esa es la respuesta de la pregunta. Vamos a ponerlo un poquito más arriba aquí. Ya, entonces lo que nos pedía es solo los que tienen auto, entonces aquí nosotros podíamos hacer, ¿verdad? Trabajar con la cardinalidad de los conjuntos, ¿verdad? Y como algunos datos ya los teníamos, pues simplemente hacemos una resta y ya tenemos las familias que solo tienen auto. ¿Sí? Entonces ya está la pregunta A. La pregunta B, dice, ¿cuántas familias son dueñas exclusivamente de un reproductor de DVD? Entonces, la pregunta D es igualita a la pregunta A. Sí, igualita. De hecho, voy a copiar todo. Ya, la pregunta B es igualita a la pregunta A, solamente que en vez de preguntar por los autos, pregunta por los DVD, ¿verdad? Y para saber la cantidad de familias que solo tienen DVD, lo que tenemos que hacer es coger el conjunto que tiene los DVD menos el conjunto que tiene la intersección entre los que tienen auto y los que tienen DVD, ¿no? Entonces, esto de aquí, los que tienen DVD son 30, ¿verdad? Menos los 17, y esto, si no me equivoco, da 13, si no me equivoco, ¿no? Entonces, son 13 familias que solo tienen DVD. ¿Ya? Entonces, ¿cómo deducimos esto? Porque es lo mismo que el anterior, o sea, a los DVDs les quitamos los que tienen auto DVD y de esa manera llegamos a las familias que solo tienen DVD. Bien. La tercera pregunta dice, ¿cuántas familias son propietarias de un auto o un reproductor de DVD? ¿Cuántas familias son propietarias de un auto o de un DVD? Entonces, la pregunta C realmente lo que nos está indicando, o lo que nos preguntan es, ¿cuánto es la cantidad de elementos de A unión D? ¿Verdad? Para eso yo tengo que coger la cardinalidad de A, y esto de aquí tengo que unirlo con la, o mejor dicho, tengo que sacar la cardinalidad del conjunto A, ¿verdad? Unión con el conjunto D. ¿Sí? Tengo que calcular eso de allí, ¿no? Y eso de allí va a ser igual, se me perdió la tecla. Y eso de ahí va a ser igual, o sea, para sacar esa cardinalidad de allí, como yo en este caso no tengo los elementos, sino que simplemente tengo cardinalidades, eso de ahí va a ser igual a la cardinalidad del conjunto A, ¿verdad? Más la cardinalidad del conjunto D, ¿verdad? Menos la cardinalidad del conjunto A intersección D. Y eso de ahí va a ser igual a... Ya. ¿Por qué tengo que quitarle la intersección de D? Porque los elementos que están en A, ¿verdad? Se repiten con los elementos que están en D. Entonces, si yo no le quito la intersección, los estoy duplicando. ¿Sí? Entonces, para que sea exacto, tengo que quitarle la intersección, es decir, el número de elementos que se repiten, ¿no? Entonces, esto sería igual a 70 elementos del conjunto A, ¿verdad? Más 30 elementos del conjunto D, ¿verdad? Menos 17 elementos que se repiten, o 17 familias que se repiten. Y esto es igual a, ¿cuánto sería eso? Sería 83. 83 familias, 83 familias, ¿verdad? Que tienen auto o DVD. Con auto o DVD. ¿No?
Ahí vamos a ver si es que entra todo esto aquí. No entra, pero bueno, ahí quedó. Déjenme subirlas un poquito. Ya, entonces ahí tenemos que la C, ¿verdad? Sería 83 familias con auto dividido. Bien, finalmente tenemos la pregunta D. La pregunta D dice, ¿cuántas familias no poseen ni auto ni reproductor de DVD? ¿No? Entonces, ¿cuántas familias no poseen ni auto ni reproductor de DVD? Esa sería la pregunta D. ¿Verdad? En pocas palabras nos está preguntando, lo que nos está preguntando es cuál es el complemento de A unión D, ¿verdad? Porque si ustedes se fijan aquí, ¿verdad? Los de A tienen auto, los de D tienen DVD, y como nos preguntan quién no tiene nada de eso, lo que nos están preguntando es quiénes no tienen ni auto ni DVD, o sea, todos los que están afuera. Y todos los que están afuera son el complemento de A unión D, ¿verdad? Entonces realmente lo que nos piden aquí es, en este caso, la cardinalidad del conjunto A unión, sí, yo lo tengo que poner en palabras porque no tengo los símbolos aquí a la mano, la cardinal de A unión D, pero no esa cardinalidad, sino el complemento, ¿sí? Nos piden eso allí. Y para encontrar la cardinalidad, lo que tenemos que hacer es, tomar la cardinalidad, o sea, para llegar a saber cuántos son los que no pertenecen al conjunto A unión D, ¿verdad? Para eso ahí lo que tenemos que hacer es tomar la cardinalidad del conjunto universo, que tiene todos los elementos, y a eso de allí le restamos la cardinalidad de A unión D. ¿Sí? O sea, al universal le quitamos los elementos de A unión D y de esa manera obtenemos la cantidad de familias que no tienen ni auto ni DVD, ¿no? Entonces, esto de aquí, como ya tenemos todos esos datos, esto aquí va a ser igual a el conjunto universal, ya sabemos que tiene 120 familias, ¿verdad? Y esto de aquí, justamente acabamos de calcular cuánto es la cantidad de familias que tienen auto y DVD, eso es 83, entonces aquí restamos los 83 que previamente ya habíamos calculado, ¿verdad? Y el resultado de eso allí son 20, 30, 37, si no me equivoco. 37 familias sin auto, ni DVD. ¿Ya? Entonces, esa sería la solución. Y de esta manera, utilizando esas ecuaciones que nos facilitaron y utilizando más que nada la lógica, hemos encontrado la solución a este ejercicio de aquí. Ya, a los que estaban por ahí aportando, que me sacaron ya los cálculos, que me dijeron los 83 y eso, pónganse ahí actuación en clase si es que no la tienen. Creo que fueron 2 compañeros ahí que estaban ayudando, entonces pueden ponerse la participación en clase. Si es que la tienen, ya sería por gusto, porque ya tienen su punto de actuación, pero si es que no la tienen, se la pueden poner. ¿Preguntas, jóvenes? Ya, si no hay preguntas, entonces yo continúo. Voy a borrar los dibujitos. Y sacar esta cosa de aquí.
Ya, listo. Entonces, hemos resuelto este problemita de aquí, ¿verdad? Utilizando, pues, la cardinalidad. Ni siquiera utilizamos los conjuntos. Ya, aquí abajo, pues, para los que, digamos que se perdieron, aquí abajo nos indica más o menos cómo se resuelve. Entonces, aquí tenemos que dice que la pregunta A dice el número de familias que exclusivamente tienen automóvil. Entonces, aquí es la cardinalidad de A menos la cardinalidad de A intersección D, y esto es igual a 70 menos 17 igual a 50. Por acá tenemos la B, dice el número de familias que son dueños exclusivamente de un reproductor DVD es, ¿verdad? La cardinalidad de D menos la cardinalidad de A intersección D. Eso en números es 30 menos 17, lo que da igual a 3. La pregunta C dice es el número de familias que son propietarias de un automóvil o un reproductor de DVD. Eso es la cardinalidad de A unión B, ¿no? Así que para llegar a esa cardinalidad, de A unión D, eso va a ser igual a la cardinalidad de A más la cardinalidad de D menos la cardinalidad de A intersección D. En números eso es 70 más 30 menos 17 igual a 83. Finalmente, la última pregunta dice que es el número de familias que no poseen ni automóvil ni reproductor de DVD. Eso es la cardinalidad de A unión B complemento, ¿verdad? Por lo que eso se calcula con la cardinalidad de A unión D complemento, que va a ser igual a la cardinalidad del conjunto universal menos la cardinalidad de A unión D, y eso en números es 120 menos 83, lo que da igual a 37. Entonces, allí está la resolución. Ya, entonces, ahora pasemos a otras propiedades de los conjuntos, ¿verdad? Entonces, para estas propiedades vamos a proponer que tenemos tres conjuntos, los conjuntos A, B, C, que son parte del conjunto universal, es decir, que son subconjuntos del conjunto universal, ¿no? Y vamos a ver 6 propiedades que rigen las operaciones de estos conjuntos. Perdón. Primero vamos a ver la propiedad de identidad. La propiedad de identidad dice que A unión conjunto vacío es igual a, si al conjunto A Conjunto A. le unimos 0 elementos, nos queda el mismo conjunto A. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un conjunto de algo y le agrego nada, lo que tengo es el mismo algo que tenía al inicio. Entonces es igual al conjunto A. Luego tenemos que A unión al conjunto universal es igual al conjunto universal. Recuerden ustedes que el conjunto universal es el conjunto con todos los elementos. Si yo uno el conjunto A con todos los elementos del conjunto universal, realmente no le estoy haciendo ningún aporte, por lo tanto, lo que me queda es el mismo conjunto universal. ¿Sí? Porque no le estoy agregando nada. ¿Sí? A ya está contenido en el universal. Luego tengo, ¿verdad? Que si yo intersecto el conjunto A, intersección con el conjunto universal, el resultado es el conjunto A. Porque como el conjunto universal es el conjunto que contiene a todos los demás conjuntos, entonces todos los elementos de A están contenidos en el universal, y cuando yo intersecto los elementos, ¿verdad?, de A que están en el conjunto universal, son todos, y por lo tanto el resultado es el mismo conjunto A. Por acá tengo A intersección conjunto vacío, eso es igual al conjunto vacío, porque si yo tengo algunos elementos de A y los intersecto con los 0 elementos del conjunto vacío, los elementos que coinciden son 0, y por lo tanto el resultado es el mismo conjunto vacío. Esa es la primera propiedad de identidad, donde vemos que dependiendo de con qué operaciones y con qué conjuntos yo haga eso, pues obtengo el mismo conjunto. Vamos a ver ahora la propiedad de idempotencia. La propiedad de idempotencia dice que si yo al conjunto A lo uno con el conjunto A, es decir, que si yo tengo los elementos de A y los uno con los mismos elementos de A, el resultado es el mismo conjunto A, porque no he incrementado nada, ¿no? Son los mismos elementos. Si por el contrario yo tengo A intersección con el conjunto A, como son los mismos elementos, entonces todos los elementos del conjunto A se intersectan con todos los elementos del conjunto A, por lo tanto el resultado es el mismo conjunto A. Entonces esta es la propiedad de idempotencia.
Luego tengo la propiedad de complemento. Si yo hago la unión del conjunto A unida al conjunto complemento de A, es decir, todos los elementos de A unidos con todos los que no son los elementos de A, ¿verdad? Lo que tengo es el conjunto universal. ¿Sí? Porque son todos los elementos, ¿no? Todo lo que tiene A más todo lo que no tiene A, ¿verdad? Me da el conjunto universal. Luego, si hago la siguiente operación, A intersección A complemento, ¿verdad? Son todos los elementos del conjunto A intersectándose con todos los elementos que no son del conjunto A. Obviamente allí no hay ninguna coincidencia y por lo tanto el resultado es el conjunto vacío. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Todo claro. Ya, entonces sigamos avanzando con las siguientes propiedades. Vamos a ver ahora la propiedad asociativa. La propiedad asociativa dice que si yo tengo A unión B y eso de allí lo uno con C, noten ustedes que cuando yo tengo operaciones entre paréntesis, las operaciones entre paréntesis se realizan primero. Entonces, si yo tengo A unión B y esto de aquí lo uno con C, ¿verdad? Es igual a tener A unión, ¿verdad? B unión C, ¿no? Es igual a tener el resultado de A unión con el resultado del conjunto B unión C. ¿Sí? O lo puedo decir, es lo mismo que B unión C y eso de allí unido con A, ¿no? Diferentes maneras de decirlo, pero es lo mismo. Bien, por otro lado, si yo tengo A intersección B y eso de allí lo intersecto con C, ¿verdad? Eso es igual a decir que primero intersecto B con C y luego eso allí lo intersecto con A. El resultado es el mismo. Entonces, A intersectado con B y todo eso de allí intersectado con C es igual a A intersectado con el resultado de B intersección C. Esta es la propiedad asociativa. Veamos la propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa dice que A unión B es igual a B unión A, ¿no? Entonces allí el orden de los conjuntos no altera el resultado. A unión B es igual a B unión A. Ahora veamos lo otro. A intersección B es igual a B intersección A. Es decir que ahí también, no importa si se conmutan los conjuntos, el resultado va a ser el mismo. En estas operaciones, ¿verdad? Que no es en todas las operaciones. De allí tenemos la propiedad distributiva. La propiedad distributiva, ¿verdad? Dice lo siguiente. Dice que si yo tengo A unión, ¿verdad? Con el resultado de B intersección C, A unión con el resultado de B intersección C, es igual a tener A unión B y eso allí intersectado con el resultado de A unión C, ¿verdad? A unión B y ese resultado intersectado con el resultado de A unión C. Entonces, estos de ahí son equivalentes, ¿no? Es algo así como que, es algo así como una multiplicación, se podría decir, ¿no? Es como una Sí, como simulación. que se multiplicara A por B y después A por C. Exactamente, es así. Pero hay que tener en cuenta los símbolos, ¿no? Del lado de abajo, ¿verdad? Tengo A intersección con el resultado de B unión C, A intersección con el resultado de B unión C, y eso es igual a intersección B y ese resultado unido con el resultado de A intersección C. Repito. A intersección con el resultado de B unión C es igual al resultado de A intersección B y ese resultado unido con el resultado de A intersección C, ¿no? Es como una multiplicación, solamente que aquí las operaciones de conjunto son diferentes, ¿no? Se parece un poquito a la propiedad asociativa. ¿Sí? Pero la sociedad asociativa son los mismos operadores, mientras que en la propiedad distributiva son diferentes operadores. ¿Hasta ahí alguna pregunta?
Ya, entonces ya vimos esas 6 propiedades de los conjuntos. Ahora vamos a ver una ley de De Morgan. Las leyes de De Morgan establecen que los complementos de la unión e intersección entre los conjuntos, ¿verdad? Tenemos la primera ley que dice que el complemento de la unión de dos conjuntos es la intersección de sus complementos, ¿no? Entonces yo lo leo ahí rápido porque yo sé que si lo leo no lo van a cachar tan rápido. Pero acá abajo tenemos ya la ley escrita en notación de conjuntos, ¿no? Entonces, aquí en esta ley escrita en notación de conjuntos tenemos que A unión B, y a eso de allí le sacamos el complemento, es igual a complemento intersección con B complemento. ¿Sí? Repito, A unión B, y a ese resultado allí le sacamos el complemento, es igual a complemento intersectado con B complemento. ¿Sí? Esto es lo que nos dice la primera ley de De Morgan. La segunda ley de De Morgan dice que el complemento de la intersección de dos conjuntos es la unión de sus complementos, ¿no? Entonces, ese es el enunciado, pero en notación de conjuntos se ve un poquito más claro. A intersección B, y esto de aquí, sacado el complemento, es igual a el complemento de A unido con el complemento de B. Noten ustedes que la primera ley con la segunda ley se asemejan, ¿verdad? Ahí estamos viendo la primera ley, ahí abajo estamos viendo la segunda ley. Entonces se asemejan, solamente que cambian es los operadores. Los operadores se cambian, ¿verdad? Pero ahí el resultado es similar. Ahora, para comprobar esto con diagramas de Venn, vamos a ver si puedo comprobarlo con diagramas de Venn. Déjenme sacar aquí la ayuda visual para ayudar. Ya, entonces debemos de comprobar que esto es igual a esto de acá, ¿no? Entonces, para eso, aquí yo creo que me demoro, pero para eso vamos a marcar lo que es A unión B. Ya, A unión B es... Me salió casi exacto, ya. A unión B es A, o sea, eso que está marcado con... Me salió bien exacto, con B. Eso es A unión B, ¿no? ¿Verdad? Eso es unión B, pero lo que nos dice es que el complemento de A unión B, entonces el complemento de A unión B es todo lo que está afuera de A unión B, ¿no? Entonces todo lo que está afuera, entonces allí yo puedo graficar, déjeme sacarle ese color para que no espante. Entonces todo lo que está afuera de ese A unión B es lo que está aquí, ¿no? Entonces voy a ponerle así con una línea roja. Todo lo que está fuera de A unión B, que es donde está esa línea roja. Todo eso que está con rojo es A unión B complemento. Lamentablemente, pues, como el mouse está con las baterías gastadas, entonces me hace salir mal el pulso. No, de por sí yo ya tengo el pulso mal, entonces. Ahí están las líneas medio chuecas para tratar de rayar el área. Entonces, ahí se van esas líneas chuecas. Yo trato de que no sea así, pero el mouse tiene vida propia. Entonces, ahí está el área que es A unión B complemento, ¿no? Entonces, este es el resultado en diagrama de Venn, este es el resultado. Ya, esa parte que está con rojo. Ahora, veamos lo que es A intersección B complemento, ¿no? Entonces, A complemento es todo lo que está afuera. Entonces, vamos a cambiar de color, vamos a poner amarillo. Entonces, todo lo que está afuera de A es A complemento, ¿verdad? En eso sí estamos de acuerdo, ¿no?
Todo lo que está afuera de A es A complemento. Aquí. Esto de aquí. Realmente son esas líneas negras, ¿no? Pero como tal vez no se aprecie bien, entonces yo estoy poniendo ahí las líneas amarillas. ¿Sí? Por ahí están como que me han levantado la manito, no sé si quieran preguntar algo. Sí, profe, ¿por qué se deja por fuera la unión entre A y B? No se marca. Porque no sé, ¿Elemento repetido o qué? ya les voy a explicar. ¿Sí ven esta comilla de aquí? ¿Sí se dan cuenta de esa comilla? Sí. Sí, ese es el complemento, ¿no? El símbolo. Eso es complemento. Eso quiere decir que cuando ustedes ven esa comilla, eso significa que no, lo que yo quiero no es la unión, sino justamente todo lo que no es la unión. Y todo lo que no es la unión es todo lo que está por fuera. ¿Sí? Entonces, por esta comilla de aquí, ¿verdad? En algunos le ponen el signo de negación, en otros le suelen poner una rayita aquí. Eso significa el complemento. O sea que en el último podríamos decir que es todo el conjunto universal menos la intersección entre A y B. También podría ser, ¿no? ¿Me repite, por favor? En el último ejemplo, el conjunto universal es todo menos la unión entre A y B. No, el conjunto universal siempre es todo. Todo lo que está dentro del rectángulo es el conjunto universal. Si recuerda que el conjunto universal, por definición, tiene todos los elementos. Sino que en este caso no estamos preguntando por el conjunto universal, estamos preguntando por el complemento de A unión B. Entonces, el complemento de A unión B es todo lo rojito que está fuera de A unión B. ¿No? Justamente es A unión B, pero todo lo que no es A unión B, entonces eso es todo lo que está afuera de los límites de A y de B. Entendido. Ya, entonces yo estaba por acá graficando, ¿verdad? Lo que era el complemento de A. Déjenme ver. Ya, yo estaba por aquí graficando lo que era el complemento de A, que es todo lo que está de amarillo, ¿verdad? Entonces, ahí abarca una parte de B. Entonces ya, todo eso que está de amarillo es el complemento de A. Pero ahora tengo que marcar el complemento de B. Entonces, para marcar el complemento de B, vamos a ver si utilizo un color. Vamos a ver si se ve bien el naranja. Ya, el complemento de B es todo lo que está fuera de B, ¿no? Entonces, todo lo que está fuera de B, ¿verdad? Es lo que no pertenece a B. Entonces, ahí estoy marcando todo lo que está fuera de B. No me salen tan bien, pero bueno. Ahí estoy marcando todo lo que no pertenece a B. Entonces está fuera de la circunferencia de B. Ahí lo estoy marcando con la línea naranja, ¿no? Entonces, todo lo que está fuera de B, marca incluso un pedacito de A. Ya, ahí está. ¿No? Ahora, como lo que yo quiero es, o sea, realmente no estoy tan interesado en el complemento de A o en el complemento de B, sino que lo que me interesa es la intersección entre el complemento de A y el complemento de B. Lo que realmente a mí me interesa es dónde se cruza el complemento de A con el complemento de B. ¿No? Y donde se cruza el complemento de A y el complemento de B es donde se cruzan las líneas amarillas con naranja. Entonces, eso es esta zona de aquí, ¿verdad? Ahí se cruza, ¿verdad? Aquí dentro de A solamente tengo un pedazo del complemento de B, pero no se cruza con el complemento de A, por lo tanto esa parte no va. Entonces sí es igual. Sí, a la larga sigue igual. Claro, o sea, de hecho lo que estamos haciendo es para demostrar que sí es igual. Y cuando llegamos acá, a pesar de que aquí hay una parte del complemento de A en B, pero no se cruza con el complemento de B, entonces esa parte tampoco va.
Y cuando ya vamos armando la gráfica, nos damos cuenta que la parte donde se cruzan, que estoy marcando en este caso con rojo, ¿verdad? Es la misma área que tenemos en el primer diagrama de Venn, ¿verdad? Es decir, que tenemos los mismos elementos. Por lo tanto, podemos decir, ahora sí, con certeza, podemos decir de que A unión B complemento es igual a complemento intersección B complemento, ¿no? Entonces, hemos comprobado el diagrama de Gann. Ahí ha quedado comprobado el diagrama de Gann. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entendido, pues, no. Sí, ahí no tomen en cuenta pues esos pedacitos que me salí por ahí, eso ya por tema de pulso, no tiene que ver nada matemático. Es lo mismo si yo digo A intersección B complemento, A complemento intersección B complemento, a decir A intersección B complemento. No, no es lo mismo. ¿Verdad? Esto de aquí es A complemento, intersección B complemento. Lo que usted acaba de decir es A Lo que está ahí abajo, mire, en el paréntesis. intersección, yo lo pongo así en palabras porque no lo puedo poner, intersección B, ¿verdad? Se puede entender de dos maneras. A intersección B complemento, se podría entender que B tiene el complemento, o sea que solo uno de los dos tiene el complemento, o se podría entender que la intersección de A con B es la que tiene el complemento. Entonces, Así yo lo quería expresar. entonces de esa no es lo manera. mismo. Entonces, A intersección B complemento, ¿verdad? Sería lo que yo acabo de escribir, pero lo que tenemos acá es A complemento, intersección B complemento, ¿no? Por eso, en algunas ocasiones yo para no confundirme, yo digo así, el complemento del resultado de A intersección B. Cuando yo digo el resultado, lo que estoy diciendo es que primero se procesa la intersección y luego se le saca el complemento. Por eso en algunos casos ustedes me escuchan decir el resultado, ¿sí? Para indicar cuál operación se hace primero. Ya, ¿alguna otra inquietud, jóvenes? Ya, ahí voy a borrar todo eso para no saturar, ¿verdad? Visualmente. Y ahora me voy a ir al teorema número 2. El teorema número 2, ¿verdad? Dice que, pero antes de ir al teorema número 2, veamos el enunciado aquí. Aquí está la explicación, ¿no? De repente, aquí cuando ustedes la leen, le van a entender mejor a cómo yo me expreso. Dice, el diagrama de la izquierda A unión B viene dada por la región en blanco, ¿verdad? Y A unión B complemento está representado por el área sombreada verticalmente. Por su parte, en el diagrama de la derecha, A complemento es la región que está sombreada horizontalmente y B complemento es la que está sombreada verticalmente, por lo que A complemento, intersección B complemento está representada por la superficie cuadriculada, ¿verdad? Y podemos ver que las regiones son iguales, ¿no? Entonces, aquí está hablando de esto de aquí. Entonces dice que lo que está cuadriculado es la parte que representa A complemento, intersección B complemento, ¿no? Ya, ahora sí, veamos la segunda ley de Morgan, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que el complemento de las intersecciones de los conjuntos es la unión de esos complementos, en pocas palabras, el resultado de A intersección B complemento, o también puedo decir el complemento de A intersección B, ¿verdad? Es igual a el complemento de A unido con el complemento de B. ¿Sí? Entonces, visualmente, déjenme sacar las herramientas ya. Visualmente tenemos que A intersección B, ¿verdad? A intersección B, aunque aquí yo no lo voy a poder, graficar bien. Control Z. Miren, esta parte de aquí que yo siempre la asocio como un pescadito, eso es A intersección B, ¿verdad? Si yo digo que el complemento de intersección B es todo lo que está fuera de este pedazo. Entonces, el complemento de intersección B... Todo lo que está con líneas verticales. Sí, exactamente, es todo lo que está con líneas verticales, ¿no? Entonces, aquí rápidamente voy a marcar todo lo que está con líneas verticales.
Déjenme ver si trato de marcar las mismas líneas negras. A lo mejor se aprecia mejor. Se aprecia más ordenado. Y entonces, eso que está con rojo, ¿verdad? Ese es el A intersección B complemento, o el complemento de A intersección B, o el complemento del resultado de A intersección B. Aquí tenía que llegar hasta acá. Aquí llega hasta acá. Aquí llega hasta acá. Ya, entonces todo eso que está con rojo es el complemento. Y esa es la zona que es el resultado de esa operación. Ya. Del lado de acá tenemos A complemento unión B complemento. Entonces ahí vamos a ver lo que es A complemento. Perdón, A complemento unión con lo que es B complemento. Entonces A complemento es todo lo que está fuera de A. En este caso voy a ponerlo con línea amarilla. Todo lo que está fuera de A es A complemento. O sea, ahí lo estoy rayando. Estoy tratando de coincidir con las líneas, ¿no? Entonces, A complemento todo lo que está fuera de A. Hasta allí tenemos ya una parte. Ya, y dice que eso se une con B complemento, entonces vamos a ver qué es B complemento. Aquí también voy a utilizar el naranja. B complemento es todo lo que está fuera de B, ¿no? Entonces, ahí estoy marcando todo lo que está fuera de B. Ahí, tratando de no estar tan distorsionado. Todo lo que está fuera de B es B complemento. Como les digo, ahí tratando de mantener el pulso. Pero el mouse ya no me ayuda, no es de precisión. Ya. Entonces ahí tengo A complemento las líneas horizontales, B complemento las líneas verticales, y lo que me piden es la unión. La unión es todas las áreas que están marcadas. Entonces ahí voy a utilizar el rojo, ¿verdad? Entonces la unión vendría a ser todo donde existan alguna de las dos líneas. Eso es, ¿verdad? Todo lo que yo estoy marcando sería A. La unión de A complemento con B complemento son la unión de todos sus complementos. Entonces allí yo estoy marcando, ¿verdad? La unión de todo eso de allí, ¿no? Un pedacito. Y si ustedes se dan cuenta, el área que está quedando, ¿verdad? Es el mismo área que yo, no sé por qué digo que se parece a un pescadito. Y la parte que está quedando con rojo, es decir, tanto el complemento de A con B, es la misma área que tenemos en el primer ejercicio del complemento de A intersección B. ¿No? Entonces, ahí está. Entonces, se en cuenta que se cumple que el complemento de A intersección B es igual a A complemento unión con B complemento, ¿no? Son las mismas áreas. Solamente que acá nos tocó un poquito más de trabajo encontrarla y acá fue como un poquito más fácil. ¿Preguntas? No, claro. Listo, entonces. Déjeme borrar todo esto aquí. A ver, clear. Ya, ahí está. Ya, entonces ahí están demostrados los dos teoremas de Morgan, ¿no? Estos teoremas de Morgan ustedes los van a ver por lo menos en dos asignaturas más. Lo van a ver en circuitos y
en otras asignaturas. Aquí está la explicación. Dice el diagrama a la izquierda, A intersección B, o sea, este de aquí, está dado por la región sombreada horizontalmente. Entonces, está de aquí, ¿no? Y A intersección B complemento, ¿verdad? Es todo lo que está representado por la sombreada verticalmente, o sea, las líneas verticales, ¿no? Por su parte, en el diagrama de la derecha, A complemento es la región sombreada horizontalmente, entonces A complemento es todo lo de la línea horizontal, y B complemento es lo que está sombreado verticalmente, por lo que A complemento unión B complemento está representado por la superficie que no es blanca. Entonces, lo que no es blanco es todo lo que está alrededor de ese pescadito, ¿verdad? Y vemos que es igual al primer diagrama, ¿no? Entonces, los resultantes dicen que son iguales. Chanfle. Déjenme ver. Ah, ya, tenemos clase. Sí tenemos clase. Yo pensaba que era hasta las 3:30. Ya, sí tenemos tiempo. Hagamos este ejercicio, ¿no? Aquí, en este ejercicio, nos dan 3 conjuntos. El conjunto universal con estos números, un conjunto A y un conjunto B. Y dice que comprobemos las leyes de Morgan. Entonces, vamos a comprobar aquí las leyes de Morgan, ¿verdad? Y lo que nos dice es que tenemos que comprobar. Aquí está la primera ley de Morgan, ¿verdad? La primera ley de Morgan dice que A unión B y eso allí complemento es igual a A complemento intersección con B complemento. Entonces, a ver. Aquí tenemos la primera ley y aquí tenemos la segunda ley y tenemos que comprobar eso. Para comprobar eso, lo que nos pide es que de una vez ya encontremos los conjuntos A unión B, A intersección B, A complemento y B complemento, y también los conjuntos A unión B complemento y A complemento intersección B complemento, y también los conjuntos A intersección B complementos y el conjunto A complemento unión con el conjunto B complemento. Entonces, nos pide de una vez que encontremos esto para facilitarnos el trabajo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar A unión B. Para encontrar A unión B, lo que tenemos que hacer es seleccionar todos los elementos de A, ¿no? Entonces, A unión B es la unión de los elementos de A con los elementos de B. Entonces aquí cogemos primero los elementos de A, ¿verdad? Sin repetir, pues. Sin repetir, exactamente. Entonces ahí cogemos los elementos de A. Perdón, me fui al conjunto universal, ya. Coger los elementos de A, ¿sí? Ahí los estoy colocando, los elementos de A, los elementos de A, los elementos de A, y los vamos agregando en el conjunto, ¿verdad? Y luego vamos a agregar los elementos de B, ¿no? Entonces los elementos de B, el 1, de B ya no lo ponemos porque ya está repetido, ¿verdad? Entonces ya no lo ponemos porque ya fue puesto por A. Entonces allí lo que nos toca es poner el siguiente número, que es el 2. Entonces ahí bajamos el 2, que no está. Bajamos el 5, que no está. Y bajamos el 2, el 5, el 7. El 7 ya fue puesto por el A, por eso aquí no lo bajamos. Entonces el 7 no, ¿verdad? El 9 también ya fue bajado por el A, entonces el 9 tampoco. El 11 también fue puesto por el A, entonces el 11 tampoco. Y el número que sí podemos bajar es el 12, ¿no? Entonces el 12 lo bajamos, ¿no? Entonces A unión B, ¿verdad? Se forma de esa manera, cogiendo todos los elementos de A y los elementos de B que no se repitan en A. Entonces, ahí está nuestro conjunto A unión B. Entonces, ahí ustedes me indican, indíquenme si ya voy a borrar esas líneas. Entonces, no sé si
Si estamos bien, ¿cómo llegamos a A unión B? Voy a borrar eso. Sí, ¿no? Ya. Ahora tenemos que hacer A intersección B. Esos son los elementos de A y los elementos de B que se repitan. Entonces, para eso de allí, tenemos que comparar, ¿verdad?, los elementos entre A y B, ¿no? Entonces, aquí vemos que uno está en A y uno está en B, por eso se repite. El 3 no se repite. El 4 no se repite. El 7 sí se repite, ¿verdad? El 9 sí se repite y el 11 sí se repite, ¿no? Entonces, estos son los elementos que se repiten. Por lo tanto, los elementos que tenemos que poner en A intersección B, ¿verdad?, son los elementos 1, que se repite, 7, que se repite, que está tanto en A como en B, 9 que se repite y 11 que se repite, ¿no? Entonces eso es A intersección B, son los elementos que se repiten tanto en A como en B. ¿Preguntas? Ahí no. Entonces esto de aquí, saco esas líneas, ¿verdad? Porque ya está, ya tenemos este punto. Ahora tenemos que sacar A complemento. Para sacar A complemento son todos los elementos del conjunto universal que no son A. ¿Cuáles son todos los elementos del conjunto universal? Entonces, vamos viendo. 1 está en A, por lo tanto 1 no es, ¿verdad? 3 está en A, por lo tanto 3 no es. 4 está en A, por lo tanto 4 no es. 7 está en A, por lo tanto 7 no es, ¿verdad? 9 está en A, por lo tanto 9 no es. 11 está en A, por lo tanto 11 no es, ¿no? Entonces, esos son los elementos que forman parte del conjunto A, ¿verdad? Y los elementos del conjunto universal que no son el conjunto A, esos vendrían a ser los elementos del conjunto complemento, ¿no? Entonces, los elementos del conjunto complemento, es decir, que están en el conjunto universal, pero que no están en el conjunto A, son el 2, son el 5, son el 6, son el 8, que está ahí escondido, son el 10 y son el 12, ¿no? Entonces, estos son los elementos que no forman parte del conjunto A, es decir, son el complemento de A, ¿no? Entonces, allí ya voy a borrar eso de allí. No sé si alguien tiene alguna inquietud, si no, para ya borrar esas flechitas. Ya, entonces, vuelvo las flechitas y ya está el complemento de A. Asimismo, ahora vamos a hacer el complemento de B. El complemento de B son todos los elementos que no se encuentran en B. Por lo tanto, voy a comparar el conjunto universal con el conjunto B, ¿no? Entonces, B tiene el 1, B tiene el 2, B tiene el 5, B tiene el 7, B tiene el 9, B tiene el 11 y el 12. ¿Sí? Entonces, esos son los elementos del conjunto B que no deben de ser escogidos, ¿verdad? Porque el complemento de B son todos los elementos que están en el conjunto universal, pero que no son B. Y lo que me queda, ¿verdad? Lo que me queda, o los elementos que puedo escoger del conjunto universal son el 3, el 4, el 6, que está ahí un poquito escondido, el 8, que también está ahí un poquito escondido, y el 10. Entonces, estos son los elementos del conjunto universal que no forman parte del conjunto B, y esto se le conoce con el nombre de B complemento, ¿no? Entonces, ya hemos encontrado el conjunto complemento de B, y ahora tenemos que hacer A unión B complemento, A unión B complemento, ¿no? Entonces, como ya tenemos A unión B, y queremos encontrar el complemento de A unión B, lo que tenemos que escoger son estoy aquí. Lo que tenemos que hacer es escoger, lo que tenemos que hacer aquí es escoger los elementos del conjunto universal que no pertenecen a los elementos del conjunto B complemento. Para eso de allí, voy a ir escogiendo los elementos del conjunto A unión B. Entonces, aquí tenemos el 1, ¿verdad? Ya está en A unión B. Tenemos el 2, tenemos el 3, tenemos el 4,
tenemos el 7, tenemos el 9, tenemos el 11 y tenemos el 2. Estos son los elementos de A unión B, ¿verdad? Que no deberíamos escoger del conjunto universal. Y los elementos que sí debemos de coger son los elementos que están libres, o sea, que no pertenecen a A unión B, y que formarían parte de A unión B complemento, que son el 6, son el 8, y son el 10, ¿no? Entonces, como ya sabíamos cuánto era A unión B, entonces se nos hace fácil saber cuál es el complemento de A unión B, que son el 6, el 8 y el 10. ¿Preguntas hasta ahí? Yo lo hice todo o sea, en mi cuaderno y me da tal cual está en la solución del problema. Me parece bien. No sé si eso amerita actuación en clase, porque la actuación en clase, digamos que es el aporte que se hace a la clase, ¿no? Entonces, después de repente nos comparte la pantalla y ahí se pone el punto de actuación en clase. Prácticamente A intersección Diga. complemento con B complemento son iguales, ¿no? Son iguales. Es que es lo que estamos haciendo, estamos demostrando la ley de De Morgan, es lo que queremos hacer aquí. Ya, ahora vamos a calcular, calcular A complemento intersección B complemento, ¿no? A complemento intersección B complemento, eso tenemos que ver los elementos de A complemento que son los mismos que B complemento. Como ya sacamos cuánto era A complemento y cuánto era B complemento, entonces se nos va a hacer un poco más fácil poder identificar cuáles son esos elementos, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver, vemos que el 6, ¿verdad? Está en A complemento y está en B complemento. El 8 está en A complemento y está en B complemento. Y el 10 está en A complemento y B complemento. Entonces, nosotros ya podemos armar el conjunto A complemento, intersección B complemento. Esos son el 6, el 8 y el 10, ¿verdad? Entonces ya ahí hemos armado el conjunto A complemento, intersección B complemento. Entonces ya tenemos también ese dato de allí. Y ahora sí, vamos a demostrar el teorema. El teorema dice que A unión B complemento, o sea, el resultado de A unión B complemento es igual a A complemento, intersección B complemento. Veamos, ¿cuál es A complemento, unión B complemento? Es este de aquí, ¿verdad? O es este de aquí. ¿Y cuál es A complemento, intersección B complemento? Es este de acá. Y como podemos ver, pues los conjuntos, resultados, ¿verdad? El 6,8,10 son los mismos para ambos conjuntos. Por lo tanto, este primer teorema de acá, este está verificado, salió ok. ¿Ya? Entonces, salió ok, ¿no? Ya, ahora tenemos que encontrar A intersección B, y a eso de allí le tenemos que sacar el complemento. Al resultado de A intersección B le sacamos el complemento, o también podemos decir el complemento de A intersección B. Entonces, A intersección B lo tenemos acá arriba, lo que tenemos que sacar es el complemento de esto de aquí. Para eso vamos a comparar, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ayudarnos con las líneas, ¿verdad? Entonces, era esto de aquí, A intersección B complemento, tenemos que ver primero los elementos que están en el conjunto universal. Eso es el 1, eso es el 7, son los elementos que están en A intersección B, ¿verdad? Que no debemos de considerar. El 9 y el 11. Estos son los elementos que están en A intersección B. Como lo que nos pide el complemento, lo que nos está pidiendo es todos los elementos del conjunto universal que no forman parte del conjunto A intersección B. Y esos elementos son el 2, entonces ahí está el 2, el 3, ahí está el 3, el 4, ahí está el 4,
el 5, ahí está el 5, el 6, ahí está el 6, el 8, ahí está el 8, el 10, ahí está el 10, y el 12, ¿no? Entonces, ahí hemos encontrado, ¿verdad? El conjunto, el complemento de A intersección B complemento. Entonces, si no hay preguntas, yo voy a borrar las flechitas para eliminar la sociedad visual que provoca tantas líneas. ¿Ya? Y lo que ya sabemos que ya hemos encontrado A intersección B complemento. Y ahora tenemos que encontrar A complemento unión con B complemento, ¿no? Entonces, aquí tenemos A complemento y aquí tenemos B complemento y lo que nos piden es la unión de eso allí, ¿no? Entonces, el conjunto A complemento unión con B complemento son los elementos de A complemento, ¿verdad? Unido con los conjuntos de B complemento. Eso es el 2, por aquí, por acá abajo, perdón. El 5, ¿verdad? Aquí, el 6, por acá, me confundo rato. El 8 también está por acá. El 10 también está por acá. El 12 también está por acá. Y ahora tenemos que agregar los del conjunto B complemento. Entonces, de B complemento tenemos el 3, ¿verdad? Tenemos el 4, ¿verdad? Y el 6, 8 y 10 ya está, ¿no? Entonces, de esta manera hemos armado el conjunto A complemento unión B complemento. Entonces, ahora voy a sacar las flechitas porque, como ustedes ven, las flechitas pues producen sociedad visual. Y lo que nos damos cuenta es de que déjenme seleccionar la herramienta, ya. Entonces, tenemos que comprobar el teorema, el segundo teorema de Morgan que dice que el complemento de A intersección B es igual al complemento de A unión con el complemento de B. A intersección B es, déjenme ponerme una línea de otro color. A intersección B es esto de aquí, ¿verdad? Ese conjunto de aquí. Y A complemento unión B complemento es este conjunto de acá. Como ustedes pueden ver, los conjuntos son iguales, tienen los mismos elementos, por lo tanto, nosotros podemos decir que se cumple lo del teorema y este teorema de acá también es válido porque lo acabamos de comprobar. ¿Preguntas, jóvenes? Ya, entonces hemos comprobado con esos conjuntos los teoremas de De Morgan. Preguntas, inquietudes, dudas. Y ahora vamos a entrar al producto cartesiano de dos conjuntos. Pero yo creo que como ese tema se les puede complicar, entonces yo creo que me voy a quedar hasta allí. Déjenme poner aquí, estamos 15 de enero del 2022, ¿no? Y aquí me quedé en la página, ¿qué página estoy? Página 11. ¿Alguna inquietud, duda, preguntas? No, entendido. Los que ahí participaron en clase, pónganse participación en clase si es que no tienen. Voy a proceder a copiar su asistencia. No se olviden de marcar su asistencia en el aula virtual. Pensar que si estuviéramos en clase, estuviéramos ahorita allá en el instituto, ¿verdad? Botados allí, como almas en pena. Entonces, lo bueno es que estamos en la casa. ¿Sí? Pero si Y ahí no, nos evitamos el transporte después. el transporte, y lo que pasa es que por allá eso es un poco solitario, un poco triste venirse un día sábado de por allá. Bueno, jóvenes, entonces nos vamos a quedar hasta allí. En la siguiente clase vamos a
avanzar con conjuntos numéricos. Entonces los conjuntos numéricos también necesitan más que nada su atención, su concentración para que los asimilen, ¿no? De mi parte, pues muchas gracias y si ustedes gustan ya pueden desconectarse. Yo me voy a quedar un rato más para copiar su asistencia. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Luego. Sí, Buen fin de- licenciado, me asiste. buen fin de semana. Y yo le dije que me había olvidado. Licenciado, una pregunta. La asistencia, ¿cómo la Alvarado puedo- Valdírez Luz. Ya, a ver, uno por uno para poder atenderlo. ¿Qué les pasó? Alvarado Valdírez Lucy. Ya, ¿qué Soy le la pasó? primerita. ¿Qué le pasó a usted? ¿Qué le Y pasó? yo le dije que me había olvidado. ¿Perdón? Yo me olvidé, fue de marcarla el día martes. Pero sí marcó aquí en Zoom. En Zoom sí marcó, ¿verdad? En el chat del Zoom, sí, yo ahí puse Luz Alvarado. Ya, entonces yo ahorita no lo voy a hacer, pero más adelante. Ahorita no lo voy a hacer, pero más adelante yo voy a cruzar las asistencias de Zoom con las asistencias de allá. Ahorita no lo hago porque se van a seguir presentando falsas, entonces espero yo un tiempo que se acumulen las cosas y ahí lo hago, ¿no? Entonces, no se preocupe, si la puso aquí en Zoom, yo sí se la puedo justificar. ¿Alguien más me iba a decir algo? Yo, licenciado, ahí puse la asistencia. Ya. Ahí Entonces, quedaría. sí, la asistencia de aquí, pero recuerden que tienen que marcar la asistencia del aula virtual. Tienen de 7 de la mañana a 11 de la noche para marcarlo. ¿Y me entro en qué, licenciado? Aquí, en el aula virtual, cuando ustedes ingresan al curso, aquí usted tiene este icono de la asistencia. Entonces ahí usted tiene que marcar la asistencia. Tiene que ponerme como estudiante. Ya, entonces cuando usted ingresa aquí, usted tiene que marcar la asistencia, usted da clic aquí y allí les aparece el botoncito de enviar la asistencia. Usted tiene que hacer clic aquí para marcar la asistencia, lo contrario no se marca. Le sale un signo de interrogación. ¿Sí? Tiene que salirle así 2 de 2 para saber que usted ha marcado la asistencia. ¿Sí? Y esta asistencia es la que calcula el porcentaje de asistencia de aprobación del curso, por lo tanto es muy importante que ustedes siempre la marquen. La asistencia que yo hago marcar el Zoom es de respaldo. ¿Sí? Por si acaso la plataforma se caiga y no tengamos más asistencia, yo cojo la asistencia de Zoom. Entonces, aquí es importante que usted marque la asistencia. ¿Sí? Dando clic al botoncito de asistencia. No se ha cambiado. No alcanzas a sospechar y eso es una cuarta. El chico me dijo que sí. ¿Hasta qué hora? Solamente para preguntar. Profe, yo ya le envié Solamente para consultar. Ah, dígame, se muteó porque está otro micrófono abierto. Ya envió qué cosa. yo le envié ¿cómo se llama? El comprobante para lo de la secretaria, Ah, lo de la joder. falta. Ajá. Juan Páez, ya, ahí yo le reviso. ¿Ya? Igual con todo, cuando yo justifique las asistencias, ahí ustedes me hacen acuerdo de todo. Igual yo aquí ya tengo el soporte. Listo, gracias. Ya. Déjenme ver, ya copié las asistencias. Ya, hasta yo ya me olvidé si las copié. A ver si... Voy a volver a copiar porque ahí veo que me han puesto, recién me han puesto unas asistencias. Entonces, voy a volver a copiar para estar seguro de que vayan todas. Ya, listo, jóvenes. Entonces, de mi parte, pues muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana. Si van a salir, cuídense, ¿verdad? Guarden las medidas de seguridad. Y nos vemos la semana que viene.